Profe, buenos días. ¿Qué Yo, tal? Buenos días. Hola, profe. Profe, Hola Luisa, ¿qué tal? bien. Qué ¿Usted bueno. qué tal? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal, Kim? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola Dayan, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, nos falta Diego, ¿verdad? Mafer, Diego, Mafer. Mafer ahorita se conecta. Bueno. Sí, aquí está. Bueno, siguen faltando dos. Ay, Luisa madrugando. no, yo todos los días madrugo. ¿A las 10? No, a las 7. Ah, Fíjese. ajá, qué bueno. ¿Y Girola? Yo lo vi conectado hace un rato. puede desayunar, dice. Mm, Sí, usted, yo me estoy muriendo de hambre porque no nos dejan comer, No, yo ali- también. alimentarnos. Tenemos las clases bien seguidas. Tenemos hambre. yo también, así que mejor empezamos y hacemos movimiento. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra clase, que es acerca de, vamos a resolver un ejercicio de los que yo les mandé el otro día y cuando finalice de la explicación, ustedes me indican si tienen alguna duda, ¿sí? Profe, resuelva el 3. El 3 solo les voy a mencionar la diferencia con respecto a las anteriores. Es que ya tengo preparado el primero. Vea, pues ahorita. Está bien, profe. Ahí estamos. Fíjense que estamos trabajando lo que son medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central van a ser tres: la media, la mediana y la moda. Estos van a ser tres datos que van a adquirir muy pocas veces el mismo valor. Siempre se van a alejar un poquito uno del otro. Nuestro siguiente tema va a ser medidas de posición, que va a consistir en cuánto se alejan de estas medidas de tendencia central. Bueno, tenemos entonces el ejercicio número 1 que ustedes ya tienen. Algunos me imagino ya lo tienen resuelto. Y los que no, que tengan alguna duda con respecto a la fórmula o la ecuación que estamos utilizando, me lo dice cuando finalice de explicar, ¿sí? Bueno, tenemos entonces las primeras dos columnas que ustedes ya tienen en su ejercicio. Lo que sigue es, primero que nada, no confundir F minúscula con F mayúscula. F minúscula, que es la frecuencia absoluta, mientras la frecuencia acumulada se va a representar por F mayúscula. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es copiar la primera frecuencia e irle sumando la segunda frecuencia. Creo este tipo de tablas ya la hemos trabajado. Entonces, nos damos cuenta que el último número, la última cantidad, es equivalente a 88. Ese 88 es el número de casos que nosotros estamos resolviendo en esta muestra. Ahora bien, para esto vamos a necesitar también el cálculo del punto medio. El cálculo del punto medio va a consistir en utilizar la primera columna. La primera columna donde tenemos el límite inferior, que van a ser la primera columna de números, y el límite superior, que va a ser la segunda columna. Esto nos va a servir para ir calculando el punto medio. El punto medio que se representa por X. Sumamos 55 más 60 entre 2 y esto es 55. La segunda, que va a ser la sumatoria de 60 más 65, obtenemos 62.5.
Y así vamos a ir calculando los distintos valores para encontrar lo que es el punto medio. Seguidamente, el resultado de multiplicar la frecuencia por X. Esta frecuencia, perdonen, es minúscula, es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, es decir, el número 5, 18, 23, 25 y 17. Estos valores son los que yo voy a multiplicar. Lo que tengo, bueno, las dos cantidades que ahora los tenemos en color rojo, van a ser los que vamos a venir y a multiplicar. 5 por 55, 18 por 62.5 y de esa forma, al finalizar de obtener esta columna de números, necesitamos la sumatoria. En este caso tenemos que son 6082.5, que va a ser la parte superior de la fórmula. Sumatoria de la frecuencia por el punto medio es de 6082.5. N minúscula nos representa el número de datos, es decir, 88, que son los casos que estamos resolviendo. En este caso, pues les tenían que quedar 69.11, 69.9, 69.13, pero tenían que quedar 69 de resultados. Ahora bien, teniendo ya lo que es la media aritmética, vamos y calculamos lo que es la mediana. La mediana con cada uno de sus datos. Primero que nada, lo que debemos realizar es el resultado de n dentro de 2. N, que en este caso son 88 divididos 2, estos serán 44. Buscamos el 44 en la fila de números donde se va a posicionar en esta parte exactamente. El 44 lo podemos ubicar dentro del 46. Esta columna que nos aparece en rojo entonces será lo que nosotros vayamos a poder utilizar cada uno de esos datos. Entonces, en esa fila vamos a buscar al límite inferior. ¿Quién es el límite inferior en este caso? Tendrá que ser 65. N entre 2 lo realizamos antes, que son 44. 44. Y ahora necesitamos a la frecuencia anterior. Cuando es f sub i menos 1, nos están hablando de la frecuencia anterior. Esto que tengo en este caso serían 23. Frecuencia anterior, divididos cada uno de estos, bueno, de esta operación entre la frecuencia absoluta. ¿Quién va a ser la frecuencia absoluta aquí? 23, porque nos están hablando solo de la frecuencia. Ahora vamos a necesitar de la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo consistirá en decir 70 menos 65. Obtenemos un valor de 5 y ya sustituimos los datos, habrá que operarlos. 44 menos 23 entre 23. Se multiplica el resultado y por último se le suma el límite. Así que esa es la operación que tenían que efectuar ustedes. Las sustituciones ya las tenemos. ¿Alguna duda con la sustitución? No. No. Vamos a continuar con la moda. La moda será el tercer valor numérico a encontrar. Para la moda tenemos que, para resolver la moda, vamos a buscar donde se encuentre el número más repetitivo con respecto a la frecuencia. Si buscamos el valor más repetitivo, lo vamos a encontrar en esta fila. Esta fila es donde nosotros podemos encontrar el valor más alto de la frecuencia, que será donde vayamos a realizar nuestro estudio. Entonces,
El límite inferior en la fila que les he resaltado es 70. 70 es el límite inferior. Ahora vamos a ubicar cada una de estas frecuencias. La frecuencia absoluta será de 25. Hay que restarle, nos indican, la frecuencia absoluta anterior. Anterior porque es f sub i menos 1. Y la frecuencia anterior será 23. Ahora nos vamos a ubicar dentro del paréntesis que tenemos de denominador, el primero específicamente, donde nos damos cuenta que el contenido de ese paréntesis van a ser las mismas variables que tenemos en la parte de arriba. Entonces, van a ser los mismos datos. ¿Qué datos vamos a colocar? Vamos a colocar los datos nuevamente. 25 restándole 23. Los mismos datos. Para el segundo paréntesis, tenemos a la frecuencia, que seguirán siendo 25, y a esto le vamos a restar, según nos indican, la frecuencia, pero superior. ¿Quién va a ser la frecuencia superior en este caso? Será 17. Entonces, cuando es una resta, por ejemplo, frecuencia sub i menos 1, es la frecuencia anterior. Cuando es f sub i más 1, será la frecuencia superior. Con respecto a la amplitud, debido a que estamos trabajando el mismo ejercicio, restamos 75 menos 70, 5 unidades, que será la amplitud. Bueno, entonces, para encontrar a la amplitud será la frecuencia, el límite superior menos el límite inferior para encontrar a la amplitud. Con esto podemos encontrar lo que es la frecuencia. Ahora, la moda, perdón. Ahora, con respecto a la duda de Dayan, según el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, buscamos la media y la moda. La media y la mediana. El inconveniente se nos presenta cuando observamos que para el cálculo de la moda tenemos dos valores grandes. Entonces, este estudio va a contar con dos modas. Hay que realizar dos cálculos de moda. Uno utilizando, pues, estos datos, y el siguiente utilizando los otros datos de intervalo de 30 y 34. Será donde se realicen los otros dos cálculos. Bueno, terminando ya lo que es la explicación de la clase, ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto al cálculo de las tres, la aplicación de las tres fórmulas y el cálculo de las variables. Profe, dice que no sé si yo tengo el error o es usted, pero en el primer ejercicio a mí en la columna de 55 más 60 me salió 57.5. De veras, vamos a ver. A mí también. De veras, entonces sí, yo lo tengo mal calculado. Vamos a ver. Tenemos, es en el primero, me estaba indicando. Ajá. Bueno. La media aritmética. El cálculo de 55 más 60 divididos 2. Sí, es cierto, son 57.5. Ajá, la sumatoria de lo que es cada uno de los del punto medio. 7.5. Los siguientes sí están bien. Bueno, es que yo lo hice con fórmula y yo creo que también van a estar con algún... Sí, también. Sí. Solo la otra columna... Ah, sí, ahí estamos bien. Ajá. Bueno, entonces, en el primero sí, tiene usted razón, ahí estaba mal calculado. Bueno, entonces,
nos va a variar también en la otra columna a la hora de multiplicarla. Como les indico, yo lo hice en Excel y entonces ese ha de haber sido el error, que yo no ingresé bien la fórmula. Bueno, con respecto a dudas de la sustitución de la fórmula, ¿alguien que tenga alguna duda? Yo, profe, póngale en el número 3, habían dos números de la de FI que se repetían. Yo solo tomé uno, el que era más próximo a los dos resultados, entonces solo le hice una operación, no sé si está bien. Igual me dio datos más, bueno, cercanos a los de la media y la mediana. Ya. Sí, a veces no se aleja tanto y a veces sí se aleja un poco de eso. Pero cuando hayan dos, o inclusive hay ejercicios donde se puedan presentar 3 valores altos, habrá que calcular 2 o 3 modas. Ajá. Profe, yo le había enviado la tarea, pero ahorita que dijo eso la... No, eso así queda. Eso así queda. Pero en el examen, cuando se le presente uno de esos, hay que calcular 2 modas o 3 modas. Ajá, a mí se va yo cancelé la tarea, se la voy a enviar ahorita otra vez. No, es que igual va a haber que completar la tarea porque ya no habíamos trabajado con el libro ustedes. Oh. Entonces ahorita vamos a hacer otra cosa. Sí, ahorita les muestro. Vamos a ver. Profe, ahí en la mediana, Ajá. ¿qué valores usó? ¿Cómo así? O sea que... El dato de la mediana. Ajá. ¿Qué representa eso o no? No. ¿Qué datos usó ahí de la tabla? Vamos a ver. Esta es la mediana. Los datos. Fíjese que se utilizan la cantidad de términos, que en este caso son 88. También con respecto a la frecuencia acumulada. Aquí sí se utiliza la frecuencia acumulada. Me dice la frecuencia acumulada anterior, que sería el 23. También se utiliza la frecuencia. Se utilizan las dos columnas de la frecuencia y el límite. El límite se utiliza para el primer dato y para la amplitud también. Solo en la moda es donde solo se utiliza la frecuencia, solo la columna de la frecuencia absoluta. Pero en la mediana sí se utilizan las dos frecuencias. Esta es la moda y en la moda sí solo se utilizan la columna de la frecuencia. Muy bien. Bueno, fíjense que en el libro, página 76, hay 5 ejercicios donde no hay que calcularles la media, mediana y moda. Solo la media pide el libro, así que este sería el ejercicio que necesito que me realicen ahora. Y pues no les he publicado la nota de estos ejercicios, así que estas sí van a ser notas adicionales. La que ustedes ya mandaron son 10 puntos. Y tenemos estas operaciones. Aquí vamos a completar entonces. En total van a ser 15 puntos. Así que no sé si los van a copiar o le toman captura. Ya los copié. Bueno. Muy bien. Bueno, María Fernanda, ¿alguna duda que tenga? Dayan. Profe, tenemos hasta el domingo, ¿verdad? Sí, así es. Qué bueno. No, profe, sí entendí. Gracias. Profe, fíjese que yo hice los ejercicios ayer y en la última tabla, al sumar la frecuencia acumulada, me salían 59 y no 60. Entonces, no sé qué hacer.
Yo solo le sumé uno más a la última frecuencia. En vez de 3 le puse 4 para que fueran los 60 al final. Pero no sé. Ahí está bien, pero sí, debieran de ser 60. Ajá. Ahí déjelo ahí. ¿En dónde, profe? En el 3 dijo eso Dayamba. Sí, en el 3. Ajá. Sí, en el 3. No, que Diego, ¿no lo había visto? ¿Qué onda, profe? ¿Cómo va? Aquí está, terminando, fíjese. Nítido. Ajá. No estuve toda la clase, pero hasta ahorita aprendí la cámara, perdón. Ah, bueno, qué bien. Y Girola se quedó dormido. El que no se metió fue el Zúñiga. Ah, su Hombre, dale, aquí estoy. Carlitos se acaba de levantar, ¿verdad? De despertar y todo. Tal vez. No, hombre, no, nada que ver. Bueno, ¿alguien que tenga alguna duda? No. 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 Bueno, entonces ya los dejo libres para que se vayan a desayunar. Cualquier duda que tengan me pueden escribir también por Gracias. Gracias, profe, qué amable. Que tengan un excelente día y pues nos seguimos viendo por aquí por las clases de clase. ¿Sí? Rubén. Bueno, feliz día.